puede volver a pasar. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para tener allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, cercaron sobre mí la casa de noche, con idea de matarme, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. Entonces, tomando yo mi concubina, cortéla en piezas y enviélas por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Daos aquí parecer y consejo. Jueces 20, 4 al 7. Podrían ser, hermanos, diferentes las reacciones sobre esta historia, esta penúltima parte de la historia de Israel en la época de los jueces. Las reacciones de sorpresa, de admiración, cuando uno lee cosas como estas, pienso que la reacción más justa y correcta debería de ser la de entristecernos, porque ¿qué más podríamos sentir cuando vemos que los descendientes de Abraham habían llegado hasta este grado, se habían corrompido de tal manera que cosas como estas quedan registradas para nuestra admonición? Tristeza porque no estamos exentos de que se vuelva a repetir. Y quizás ya se está repitiendo en muchos casos, en algunas formas. Cuando uno lee cosas como estas, uno se pregunta cómo el pueblo elegido de Dios llegó a practicar cosas semejantes. Lo digo en razón de esto. Dios usó al pueblo de Israel como su instrumento para traer juicio sobre las naciones cananeas, cuya maldad a este tiempo, en que el pueblo entra a ella, a la tierra, la maldad del cananeo había llegado al límite. Dios había determinado obrar, traer juicio a través de su pueblo. Y a la vez que el Señor hacía juicio, también les estaba dando la heredad que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa heredad que ellos nunca la obtuvieron como tal, así Dios se los había dicho, pero que la heredarían sus descendientes. Por un lado, entonces, tenemos juicio de Dios para esas naciones, tomando como instrumento a Israel en su mano, y por el otro lado, cumpliendo su promesa de darle la tierra a ellos. Sabemos también que había mandamientos claros sobre cuál iba a ser el proceder del pueblo una vez que llegaran. Vas a destruir todo, no vas a dejar nada ni a nadie. Nadie en cuanto a personas, nada en cuanto a sus dioses, objetos religiosos que pudieran llamar la atención del corazón que es inclinado a lo malo del pueblo de Israel hacia tener esos dioses. En cuanto a las personas, para que no fueran a llamar al pueblo a practicar la religión que ellos tenían. El tiempo del juicio de las naciones cananeas había llegado. Podría parecernos un tanto duro las palabras que Dios les dijo, que destruyeran todo y no dejaran a nada, ni a nadie. Pero cuando leemos las cosas que se practicaban o los descubrimientos que se han hecho de la clase de religión que practicaban,
Uno se pregunta desde la perspectiva de quién es Dios, su naturaleza que es santa, ¿cómo no los destruyó antes? Lo cual nos deja ver su paciencia y misericordia. Pero entre las dos cosas peores y más graves que el pueblo o los pueblos cananeos practicaban, estaba el hecho de que ofrecían a los pequeños, a sus hijos, en holocausto, quemándolos al fuego. Era parte de su culto religioso. Otra cosa que nos causa hasta malestar en la mente es cuando se habla de aquellas mujeres que se constituían como prostitutas sagradas según su concepto de su religión, donde se llegaban a formar toda clase de orgías dentro de su religión. No se precisa abundar en detalles sobre estas cosas para darnos cuenta la gravedad a la que habían llegado los descendientes de Cam y que era preciso de parte de Dios traer juicio sobre ellos. Cuando leemos esta parte del libro de los Jueces, nosotros nos damos cuenta de la degradación del pueblo, de las cosas que se estaban cometiendo en estos tiempos cuando no había rey. Y nos damos también cuenta de que esas cosas que Dios les había dicho que hicieran, que no hicieron, a la larga llevaron al pueblo de Dios a cometer bajezas todavía peores, como habíamos dicho, peores que las que practicaban en las naciones paganas o las naciones cananeas. Porque ya se ha insistido en que cuando Israel entra a Canaán, no destruyeron del todo a las naciones, las dejaron, muchas de ellas, como es el caso de este levita, que en lugar de ir a Jerusalén, una ciudad jebusea, hasta entonces no la habían tomado, sería parte de Israel muchos años después. Y él pensó que estaría mejor entre sus hermanos, pero ahora vemos que le hubiera ido mejor estar entre los paganos. La nación que fue traída para que fuera puesto en ese lugar como una luz que brillaba, para que alumbrara o para que el conocimiento de Dios se manifestara en torno a todas las naciones que le rodeaban. No fue posible por las cosas que el pueblo de Israel comenzó a practicar. No solo no destruyeron a las naciones, no solo comenzaron a practicar sus cosas, sino que fueron más allá de todo ello. El hecho de que un grupo grande, parece, de hombres, teniendo la intención de abusar de un hombre sexualmente, y que al verse impedidos, se aprovecharon de una mujer, ver la indiferencia y apatía o la insensibilidad de un marido, el levita, de un hombre viejo que ofrece a su hija y a la mujer de éste para que los hombres se aprovecharan de ellas. En verdad es fácil notar que el pueblo de Israel había caído todavía más bajo que las naciones paganas. Estas cosas deben llamar nuestra atención para la reflexión, porque estas cosas pueden volver a pasar. En verdad pueden. En muchos casos, si lo enfocamos en un contexto nacional, por ejemplo, de naciones que en su momento fueron fundadas bajo los principios bíblicos como el país del norte, nos damos cuenta que esto está pasando otra vez. Países europeos que abrazaron
el cristianismo, el protestantismo, y que fueron influencia en su momento para la obra del Evangelio, que hoy practican cosas terribles, cosas terribles. Esta narración que se nos da en el penúltimo capítulo, que hoy hemos de verlo, algunas cosas específicas, nos enseñan la maldad del corazón del hombre, la insensibilidad del corazón del hombre, el hecho de que el hombre no se da cuenta del momento en el que está viviendo, y debe hacernos detenernos a nosotros y mirar sobre nuestros caminos. Bien, el levita entonces cortó en piezas a su mujer, a su concubina, y envió las partes por todo el territorio israelita. Y a donde quiera que llegaba el cuerpo desmembrado de la mujer, o las partes de su cuerpo, había una reacción de exclamación, de decir: nunca antes se había visto cosa tal en Israel. Nunca antes se había visto, desde que subieron los hijos de Israel de Egipto. Y se decían los unos a los otros: considerad esto, dad consejo y hablad. Entonces, los principales del pueblo de Israel, los príncipes de Israel, empezaron a buscar una forma de comunicarse, de reunirse en Mizpa, que era el lugar de las reuniones del pueblo. Ahí se reunieron, llaman al hombre y le dicen que cuente la historia. Que por cierto, al contarla, el hombre parece sigue contando la historia. Sí sucedió eso, pero él no cuenta la parte de lo que él hizo. Y aunque es verdad que a veces la Biblia no nos da detalles como tal, por lo menos en este caso parece que el hombre contó la historia sintiéndose él la víctima, pero sin tomar en cuenta que él nunca defendió a su mujer. Ya esa indiferencia de un esposo también nos hace ver hasta dónde estaba el pueblo o qué tan bajo había caído. El levita entonces hace una narración muy breve: yo llegué allá, iba a dormirme, alguien nos ofreció hospedaje, íbamos a descansar, llegaron los hombres, me querían dañar a mí, y entonces al final pues mataron a mi esposa. Y yo la corté, la envié a todos ustedes, y ahora que están aquí reunidos, pues decidan qué van a hacer. Y allí estaba el pueblo, después de mucho tiempo. Ahí estaba Israel, reunido en Mizpa, una reunión de miles de hombres, soldados y representantes de cada tribu, viendo qué iban a hacer. Nosotros debemos de ver aquí de este capítulo algunas cosas. Hermanos, la intención no es ver la historia y mirarlo como una historia lejana que se quedó en el pasado. Esta historia debemos traerla a nosotros y ver si hay cosas que se están aplicando a nuestra vida. De estas, vamos a ver algunas muy importantes que se nos narran en este capítulo 20. Lo primero que tenemos que ver es la defensa que se hace de lo malo. Ustedes recordarán aquella parte del apóstol Pablo de la carta a los Romanos sobre esta actitud que se toma en relación, porque precisamente viene hablando en el capítulo 1 de los pecados tan perversos que se hacen y cómo algunos no solamente lo permiten o lo hacen, sino que lo permiten, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y esa fue la situación que sucedió. Es lo primero que vemos. Porque cuando el pueblo en general se puso de acuerdo sobre lo que tenían que hacer, enviaron algunas personas
a preguntar a la tribu de Benjamín, a los representantes, qué es lo que habían hecho, o que explicaran lo sucedido. Por la reacción que tuvo el pueblo, de la tribu de Benjamín en este caso, podemos notar que ellos estaban conscientes de la situación, que ellos estaban al tanto de las prácticas que se estaban haciendo, de las inclinaciones malvadas y perversas de todos esos hombres de Belial, que no era uno o dos, eran muchos. Aquí entonces lo que estamos viendo es que cuando ellos llegan y les dicen, ¿qué es esta maldad que se ha cometido? Y les dicen, entregad a esos hombres, hijos de Belial, que están en Gabá, para que los matemos y barramos el mal de Israel. Los hijos de Benjamín no quisieron entregar a estos hombres, porque la ley de dos o tres maneras por lo menos los condenaba a muerte. Uno, por haber violado a la mujer que era casada, porque había una ley, por ejemplo, que decía que si un hombre se encontraba a una doncella en el campo y la forzare, como no estaba comprometida, la tenía que tomar por mujer. Pero si estaba comprometida, tenía que morir el hombre malvado, el que la violó. En este caso, no solamente había un pecado de violación, de forzar a una mujer, que les merecía la muerte, también les merecía la muerte porque eran hombres que se habían desviado de su naturaleza, eran hombres homosexuales, eran personas que en su maldad y en su pecado se sintieron atraídos hacia las personas mismas de su sexo. Entonces, en estas dos formas, ellos merecían morir. Y el pueblo de Israel estaba consciente de ello. Y entonces van y les dicen, entréguenlos. Pero ellos no quisieron. Hermanos, cuando la vida del hombre llega al punto de defender el pecado, de ya no hacer diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, sino que supone que las cosas que se hacen no tienen una afectación mayor, o que quizás se está exagerando las cosas, no se debe de esperar nada bueno. No se debe de esperar nada bueno. Porque en este caso se está defendiendo a unos violadores, asesinos también, porque la mataron. Entonces, por tres causas, ellos merecían morir y lo están defendiendo. Ni siquiera se habla de una defensa razonable, de tener misericordia, no, simplemente molestos quizás con las demandas de las tribus de Israel, se ofenden tanto que se van a las armas. Cuando en una iglesia se esconde el pecado, la iglesia no tiene futuro, en verdad no la tiene. Ya no hay hacia dónde mirar. Cuando en una iglesia se practica el pecado y se encubre el pecado, la iglesia solo tiene un fin: desaparecer, o que siga como iglesia pero bajo otros caminos que ya no son los del Señor, que se pierda y termine siendo cualquier otra cosa menos una iglesia de Cristo. Cuando una familia, o en este caso los padres, encubren los pecados de sus hijos, que consienten al pecado de sus hijos, que les permiten que vivan como sea, sin que les reprendan, sin que les castiguen si aún están sujetos a ellos, porque si ya se fueron en pecado, pues allá que Dios tenga misericordia, y si no, pues se han de perder. Pero si estando en nuestra casa solapamos el pecado de nuestros hijos, no les reprendemos, no les exhortamos,
No les hablamos del grave pecado en que están, sean desde hijos pequeños o hijos ya grandes. Solo tiene un destino esa familia, solo uno: perderse, como la familia de Elí. Sus hijos terminaron siendo muertos en batalla por Dios, y el hombre ya cano y viejo de Elí terminó muriéndose también con el dolor de ver cómo sus hijos se habían convertido, o en lo que se habían convertido. No hay esperanza, no hay nada bueno cuando el pecado se esconde. A veces escondemos el pecado de los hombres y lo queremos esconder de Dios también. A veces es mayor el temor al hombre que a Dios. Déjenme plantear esto, hermanos. ¿Cuántas bodas no se han realizado en las iglesias ocultando la fornicación de los hijos? ¿Cuántas? Esta iglesia no sería la única, en todos lados. Cayeron en fornicación, pero es mi hija. No, que no se sepa, vamos, pum, se casaron, a lo mejor ni estaba yo de acuerdo, pero pues mejor que se encubre el pecado. Pero la Biblia dice bien claramente que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una iglesia que permita esto no tiene buen fin, no tiene esperanza de ir hacia adelante mirando la gloria de Dios. No, porque se encubre el pecado. Eso sí, somos bien especiales para otras cosas, pero cuando se trata de eso, que no se entere nadie. Pues si el Señor lo sabe, ¿por qué haríamos tal cosa como la hicieron los hijos de Benjamín? Ocultaron detrás de sus espadas a los hijos de Belial, y con su espada y su propia vida estaban dispuestos a defender la vida de hombres perversos. A veces para nosotros es mejor guardar nuestro honor, el honor de nuestro apellido, el honor de nuestro nombre, de nuestro ministerio, que la gloria de Dios. Así se vive hoy en las iglesias también. De verdad, hermanos, que si el ministerio se llevara a cabo según la conducta de los hijos, hoy pastores y ancianos, gobernantes y diáconos ni deberían estar en el ministerio. Porque la Escritura dice que sus hijos deben estar sujetos a ellos, no rebeldes. Y lo digo con mucho temor, porque yo no estoy exento de ello. Siempre he pensado que si algún día, ojalá y Dios no lo permita, alguno de mis hijos cae en algún pecado de esos, lo primero que haría yo sería dejar de predicar. ¿Por qué habría yo de seguir? Si no pude con mi familia, voy a poder con la iglesia de Cristo. Con todo, cuando una iglesia, una familia o una persona esconde su pecado y no lo confiesa al Señor, importándole más su nombre y su reputación, las cosas terminarán mal. Estos hombres defendieron el pecado y ahí se dio lo que sigue, porque vino la guerra. Una guerra que costó la vida a más de 60,000 hombres. En la primera batalla murieron 22,000, en la segunda 18,000 y en la tercera pues más de 25,000 de Benjamín. Es la primera batalla o guerra, el primer enfrentamiento que se daba militarmente entre los hijos de Jacob como nación, porque ya cuando él vivía sus hijos tenían diferencias entre sí, pues eran hijos de diferentes mujeres, pero aquí ya se da una lucha a nivel nacional y es triste. Digo, sé que nosotros a veces nos da igual pelearnos y que esto y aquello con mis hermanos en la fe o mis hermanos en la carne, a veces ni le damos valor.
Pero quiero que vean, hermanos, o que pongamos nuestra atención en estos sucesos y sobre todo en una cosa. Fíjense que cuando la tribu de Benjamín no quiere entregar a los hombres culpables para que la justicia humana, o en este caso la muerte, les fuera dado por su pecado, lo que hacen es que el pueblo de Israel, las tribus restantes, suben al tabernáculo de Dios y consultan a Dios y le dicen, versículo 18, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá el primero. Y va Judá. Y en ese primer día de batalla caen 22,000. ¿Qué pasó ahí? Dios les respondió. Dios les está respondiendo y Él fue el que les dijo, vayan. Es como si aprobara su decisión de ir a la guerra contra sus hermanos. Pero hay una derrota. ¿Qué pasó ahí? Porque luego, después de esta primera derrota, vuelven a subir. Lloran incluso delante del tabernáculo en Silo y vuelven a preguntar, ¿tornaré a pelear con los hijos de Benjamín mi hermano? Y Jehová les respondió, suban contra él. Y otra vez hay una derrota. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Verán, hermanos, cuando el pecado se dio y se enteró toda la nación, lo que los hijos de Israel quisieron hacer es erradicar el pecado bajo las armas, a punta de espada y flecha y lanza. Querían hacer que el pecado se borrara. Pero las cosas no son así. Porque en la primera y segunda ocasión que consultan al Señor y el Señor les dice, suban, vayan, no es que el Señor los estuviera engañando, es que ellos tenían que entender dos cosas. Primero, la cuestión del pecado no se quita con las armas en el caso del pueblo. Era necesario que fuera así, que sucediera así, pero no era eso lo que iba a erradicar el pecado. Porque bien podía el Señor darles la victoria en la primera ocasión y decir, bueno, ya se borró el pecado. Pero en realidad el pecado estaba permeando la vida del pueblo en su totalidad. No se podía decir que los de Benjamín eran más culpables que los de Judá o los de Rubén o los de Manasés. Todos eran culpables. Solo que aquí el pecado que se había cometido era un pecado sumamente terrible, sumamente perverso, en el cual tuvieron participación muchos hombres. Y la cosa se llegó a extender a toda la nación, pero en general toda la nación practicaba la idolatría, practicaba el pecado, muchos seguramente estaban quemando a sus hijos, pero como eran, digamos, actos que ya era generalizado, no había como una reacción y se dejaba pasar. De hecho, yo puedo suponer que si este acto que se dio fuera hecho por un solo hombre y la mujer no muriera, las cosas seguirían igual. Entonces el pueblo debería de entender, el pecado no se quita a punta de espada. El juicio tenía que venir, pero debería de haber otra cosa. Porque fíjense que en el versículo 28, después de estas dos graves derrotas, 40,000 muertos, subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y sentáronse allí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Ellos tenían que entender que el pecado se quita en el arrepentimiento de lo que se ha hecho. Porque el pecado del hombre que estaba crucificado al lado del Señor Jesús le fue perdonado, aunque el juicio tuvo que correr. Esto es, el Señor le perdonó y le prometió la vida eterna.
pero tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos que había practicado por la justicia romana. En este caso, la guerra tenía que venir, tenía que dar muerte a los hijos de Belial, pero tenía que haber un arrepentimiento del pueblo. Porque de verdad que si Dios les diera la victoria en la primera batalla, ellos iban a pensar, bueno, el asunto ya se acabó, pero el pecado seguiría. El pecado seguiría en su mismo grado, se seguiría practicando en la misma manera. No habría ningún interés en dejar todo eso. Así que el Señor en las dos primeras ocasiones es como si les dijera, vayan, pero eso no va a erradicar el pecado. Es como si a través de estas dos cosas los estuviera llevando a un arrepentimiento sincero, verdadero, profundo, de verdad, de corazón, donde tuvieron que ir y sentarse ahí, sentarse delante de Dios. Ese día se quedaron meditando, miraron hacia atrás, contemplaron la vida familiar, la vida tribal, la vida nacional del pueblo, y se dieron cuenta que habían estado ofendiendo al Señor gravemente todo ese tiempo. Miraron hacia atrás y dijeron, mira cuántas cosas hemos estado haciendo, alejándonos de la ley de Dios. Y lloraron, perdónanos Señor, perdónanos. Ayunaron, Señor, lo lamentamos, hemos dejado tu ley. Y lloraron, sacrificaron al Señor y ahí se quedaron. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero vean todo lo que tuvo que pasar. Es como si a través de estas cosas Dios despertara al pueblo a la realidad de su estado espiritual. A través de estas cosas, de la muerte de 40,000 hombres en 2 batallas, del pecado tan horrible que lo hemos dicho 1000 veces que cometieron esos hombres, el pueblo asentó sus pies en la tierra, a la realidad de su estado espiritual y dijeron, estamos terriblemente mal. Dios, no es que Dios se complaciera en la muerte de estos hombres, pero ellos tenían que entender que para que haya un verdadero cambio tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber dolor por el pecado. Ya entonces cuando hubo esta actitud, lloraron, ayunaron, se sentaron. Ya no hubo prisas de ir a la guerra, sino de lamentar el pecado que se había cometido. Y volvieron a preguntar. Y vean cómo el Señor ahora actúa diferente, o más bien responde de una forma más clara. Hermanos, a mi parecer ahora ya no hay dolor en la iglesia por el pecado. De verdad ya no hay dolor. Ya no hay padres que se duelan cuando ven que sus hijos andan por malos caminos. Ya no les pesa. Que dijeran, mis hijos se están perdiendo, van al infierno, a la perdición, mis hijos. Ya no, parece que les da igual. Cuando los padres ven que sus hijos andan en vicios, ya no les importa, parece. No les importa a los padres y tampoco a los propios hijos. Hoy, por ejemplo, es muy difícil ver hoy a las personas en las iglesias llorar. Y cuando lloran, difícilmente es por el pecado. Lloran porque les duele tal cosa, lloran porque les duele esto otro, lloran por la enfermedad, lloran porque ya no tienen trabajo, lloran porque ya no tienen que comer. Pero es muy raro ver hoy a una persona llorar por su pecado. Es verdad. ¿Han visto a alguien que cayó en fornicación, en adulterio, en mentira, en avaricia, llorar por su pecado? ¿Qué pasa cuando un joven o una joven caen en este pecado? ¿Qué pasa? Ya no lloran, se espantan, pero se espantan de la disciplina que les van a poner, se espantan de lo que van a decir sus papás, se espantan de lo que van a decir los demás, pero no lloran por el pecado.
Si supieran que su papá no le importara, que la iglesia no lo tomaría en cuenta y que nadie diría nada, no llorarían. Uno no llora por su pecado porque lo vean o porque lo disciplinen, sino porque es una ofensa contra el Dios del cielo, contra aquel que envió a su Hijo a morir. Por eso duele el pecado. Pero la verdad es que hoy en nuestras iglesias, si hay algo que se extraña es las lágrimas. ¿Cuántas veces hemos cantado ese himno que dice, dame llanto de dolor? Pero ya ni lloramos. De verdad, la iglesia nuestra está muy mal. Es ignorante de estas cosas que en otrora tiempo era parte de la vida de la iglesia. De hecho, hoy si alguien escuchara una predicación donde su corazón fuese movido a arrepentirse y a llorar, sería mal mirado. ¡Ay, qué exagerado! Pero vean que el Señor no le respondió claramente al pueblo hasta que se humillaron, hasta que lloraron, hasta que clamaron a Él, hasta que sus lágrimas corrían por sus mejillas, hasta que sus rodillas estaban en el suelo, hasta que su cuerpo fue sacrificado, ayunando, mostrando arrepentimiento. Hasta entonces. Alguien puede tener una vida religiosa y orar y el Señor decirle, sí, hazlo. Pero no ser esa la voluntad de Dios. No ser eso lo que Él quiere en realidad. Hoy debemos de mirar más detenidamente esta situación, con mayor seriedad, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Tuvieron que pasar 2 batallas, miles de muertos, un pecado inimaginable para que el pueblo llegara a esto. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué vas a hacer? Ya te tocó la enfermedad. Ya te tocó el dolor. ¿Ha cambiado eso algo en ti? ¿O vas a seguir siendo igual? Igual de indiferente, igual de apático a las cosas de Dios. Vean lo que dice, que todo el pueblo vino a la casa de Dios. La verdad es que hoy pocos vienen a la casa de Dios. Y no es un reproche, pero ustedes lo saben. Nosotros podemos dejar la casa de Dios por temor a la enfermedad, pero nada nos detiene, ni la enfermedad cuando se trata de nuestras propias cosas. ¿No es cierto? Creo que es tiempo de que reflexionemos sobre nuestros caminos, porque puede volver a pasar. No subimos a la casa de Dios a llorar, a orar y lamentarnos por lo que vive el mundo, por lo que vive la iglesia. Pero bien que subimos a nuestros negocios, a nuestra vida, a nuestros deseos, a nuestros planes, y nada detiene nuestros planes. Ojalá y vinieran todos a la iglesia, aunque se enojaran los hermanos y dijeran, es que tuve que venir por mi necesidad, por mi necesidad, por mi necesidad. Pero a veces solamente el acuerdo que se toman en obediencia a las reglas esconde la actitud verdadera de nuestro corazón. Eso es verdad también. Hoy vemos hijos que cometen pecados, padres que cometen pecados y no se duelen. Ya hasta nos burlamos del pecado. Y aunque no es el tema esto como tal, y algún día hablaremos más sobre esto, vean que el Señor no les respondió hasta que hicieron esto. Hermano, ¿acaso esperas que el Señor haga cosas más grandes para despertarte a tu real situación de tu vida espiritual? ¿No es suficiente lo que pasa en el mundo? Lo que han pasado algunos hermanos, la pérdida o la partida de algunos de este mundo, el sufrimiento de algunos. ¿Vas a seguir así? Algunos de ustedes han quebrantado el día del Señor y les ha dado igual. Algunos de ustedes han quebrantado el día del Señor y ya no sienten temor ni pena, ni se duelen. Algunos de ustedes
Han estado de mala gana buscando al Señor en su día y no hay una actitud de no puede ser, mi corazón está mal, no puede ser, mi corazón está enfriándose. No, ya no. Y mientras no haya esa situación, Dios nos tiene que llevar a algo más para despertarnos al momento en que estamos viviendo, para que nos demos cuenta de cuál es nuestra situación delante de Él. Yo espero que esto sea suficiente, que ya no haya necesidad. Pero este era el pueblo de Dios y el Señor lo tuvo que hacer así. Sería triste que un hermano que padeció esta enfermedad y que no se esforzaba en las cosas de Dios, que comenzaba tarde su culto y ahora siga haciendo lo mismo. Con todo, es necesario dolernos por lo que acontece en la vida familiar y de la iglesia. Otras cosas que podemos ver, hermanos, es el hecho de que se menciona en el versículo 27. Dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días. ¿No le llama su atención que en todo el libro de Jueces no se menciona al sacerdote? Se menciona al levita, pero no al sacerdote, porque los levitas no eran sacerdotes. Los sacerdotes eran la familia de Aarón. Los levitas eran ayudantes, que quizás por envidia, como habíamos visto en aquel, quiso ser sacerdote porque nunca iba a llegar al grado de en la familia de Aarón, pero es la primera vez que se menciona al sacerdote aquí. Parece que el pueblo estaba tan absorto en su vida, tan absorto en sus cosas, que ya no subían al lugar de adoración, a donde estaba el tabernáculo. Ya no. Y es la primera vez que en esta etapa de los Jueces, en esta narración que se nos da, se habla de Fines. ¿Por qué es importante? Porque él era el que hacía los sacrificios. Él era el mediador en el antiguo pacto entre Dios y los hombres. Él era el que ofrecía la sangre. Él era el que entraba todos los días al tabernáculo a cambiar los panes de la preposición, a poner aceites en las luminarias. Era el sacerdote. Pero la influencia del sacerdote, haya sido por su culpa o no, o porque de verdad el pueblo era tan testarudo que no le importó alejarse del tabernáculo, ya no iban. No había sacrificios, las cosas se pusieron muy mal. Y hasta aquí en este momento se nos habla de Fines. Vean la importancia que hay. Debemos ocupar nuestro lugar como sacerdotes en la casa, los padres. Porque cuando en una situación familiar el padre ya no toma su lugar, pues ¿a dónde vamos? Esto es importante, hermanos, en verdad. Ahí estaba Fines. Quizás él era fiel, pero el pueblo, cada quien vivía como sea. Desobedeciendo las leyes de Dios, olvidándose del culto al Señor, pues se olvidaron también de los que estaban ahí. Aquí también se nos hace ver que cuando el pueblo se olvida de las cosas de Dios o de la ley de Dios, lo que tiene que ver con el culto es hacia un lado, se hace a un lado. Cuando los padres olvidan su responsabilidad, ya no hay culto, ya no hay lectura, ya no hay oración, ya no hay nada en casa. Hay televisión, hay cosas del mundo, hay películas, hay diversión, hay entretenimiento, pero ya no se habla del padre en su papel de sacerdote. Hasta ese grado hemos llegado. Y dice entonces el versículo 28, la segunda parte, dijo el pueblo, ¿tornaré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano? ¿O estaré me quedo? Y Jehová dijo, subid que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y hay una respuesta más clara, más concreta, más específica de parte del Señor, hasta que el pueblo se arrepintió. Ahora, hermanos, fíjense, nosotros podríamos estar viviendo en algunos pecados, como no son escandalosos, pensamos que el Señor nos lo tolera o no pasa nada.
Yo estoy seguro que muchas de las cosas que estamos pidiendo, el Señor no nos va a responder o nos va a dar una respuesta no muy clara contra nosotros mismos hasta que no nos arrepintamos ni dejemos las actitudes que tenemos en nuestra relación con Él. Sí, imagínate a un joven, vamos a poner a un joven que quiere saber qué debe de hacer, pero no busca al Señor, pero no le ama. Puede escuchar algo que el Señor le haya dicho para su propia perdición, porque no hay en él un corazón arrepentido ni sincero. En muchos otros casos ni siquiera va a haber respuesta. ¿Para qué? Vayan, suban, yo los voy a entregar. El pecado había sido perdonado, ahora la justicia tenía que aplicarse. Ahora Dios iba a mostrar que Él estaba con ellos. Y lo que sigue, pues bueno, fue una derrota contundente contra los hijos, casi el exterminio de los hijos de Benjamín, el exterminio de una tribu. Porque yo he de decir una cosa, hermanos, cuando una persona, una familia o una iglesia esconden el pecado, defienden el pecado, prefieren la honra del hombre antes que la honra de Dios, no hay arrepentimiento ni dolor por el pecado que se comete, donde se olvidan de las cosas de Dios, solamente queda una cosa: el exterminio de ese hombre, perdiéndose en el mundo, de esa familia, alejándose sus descendientes de los caminos de Dios, y de esa iglesia, donde la presencia de Dios se alejará. Hermano, no diga eso. ¿Cómo cree que Dios se va a alejar? Lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Lean el profeta Jeremías. Cuando el pueblo otra vez, muchos años después, estaba en pecado, Dios les dijo al pueblo: vean ahora el lugar donde estaba el tabernáculo en Silo. ¿Qué hice con él? Y no voy a hacer lo mismo con este templo. ¿Acaso creemos que en la gracia ya no hace Dios esas cosas? No es así. Dios lo sigue haciendo. Y es bueno que lo haga para que otros experimenten y se alejen del camino del pecado. Pero cuando estas cosas empiezan a pasar, la iglesia no tiene futuro. Quiero decir, no, puede seguir, puede reunirse, puede seguir, incluso haber más asistencia, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada hasta que el Señor vea en nuestro corazón arrepentimiento verdadero. Dejemos el pecado, no lo encubramos. Dejemos la maldad. ¿Qué pecado es el que impera en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que te impide guardar el día del Señor, amarlo, orar, leer su palabra, predicar su palabra, amar al prójimo, buscar la presencia de Dios? ¿Qué te lo impide? Vuélvete al Señor ahora, antes que vengan cosas peores. Y creyendo ahorita que estás bien, cuando no lo estás, hasta que venga algo peor digas: vaya, qué mal estaba yo. Volvámonos hoy al Señor. Volvámonos. Porque esto que pasó en el pueblo puede volver a pasar. La gloria sea para Él. Amén.